tenemos una comunicación por videollamada, pero como es tu invitada de honor, presentánosla. Bueno, les cuento un poquito. Remigia Cáceres es tiene discapacidad, es la subsecretaria de la CTA en discapacidad. Es una trabajadora incansable por los derechos de las personas con discapacidad. Siempre va al frente, tiene una personalidad avasallante y siempre va al frente. Y es la verdad que especialmente para mí es un honor contarla entre mis seres queridos, ¿sí? Buen día, Remy. Buen día, ¿cómo les va? ¿La escuchamos bien? Sí, perfecto. Ahí. Bueno, un poco la cuestión de hoy tenía que ver con el acompañamiento, ¿no? De las personas con discapacidad. A veces se puede llamar cuidado, a veces acompañamiento, y la importancia de hacerlo de una forma respetuosa, de la forma correcta, ¿no? Sí, y también teníamos ganas de hablar con Remigia porque en esto sí doy fe que sale a todos los bares, a todas las plazas, a todos los lugares de Capital Federal y del conurbano, a ver el tema de la accesibilidad que estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? Totalmente. Remy, contanos un poco. Bueno, gracias Nancy por invitarme a este programa. Bueno, un saludo para los compañeros, las compañeras y compañeros que están presentes, la producción completa, ¿no? Sí, nosotros venimos luchando con respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad en Ciudad de Buenos Aires. Ustedes verán, si han pasado por Capital o viven en Capital, los carteles por todos lados donde dice la transformación no para. Tal es así que es verdad, digamos, la transformación no para, pero digamos en contra de las personas con discapacidad, para los adultos mayores, para las madres que andan, digamos, con su carrito. No sé si me están viendo, hay algo que está pasando. Perfecto, sí. Te vemos. Y nosotros lo que venimos haciendo en la Central de Trabajadores es denunciar públicamente, escrachar lo que está pasando. Sabemos que Larreta es una persona bastante repugnante con respecto a todo lo que es la discapacidad. Es muy notorio esto, es muy discriminativo y la verdad que nosotros tenemos que empezar a actuar como persona con discapacidad para hacer estas denuncias. Ya no tenemos que callarnos más, o de lo contrario vamos a tener que ir a vivir en otro país, en otro lado, porque si llega a ser presidente o quiere ser presidente, esto va a ser aún peor. Bien, contanos un poco por ahí cuáles son las situaciones cotidianas a las que se enfrentan las personas con discapacidad en Capital Federal, teniendo en cuenta que vivimos en una ciudad del interior donde muchas personas van a Capital a estudiar, a pasear, digo, ¿con qué se pueden llegar a encontrar? Las barreras más notorias son el tema de los transportes, el subte, que no hay ascensores para bajar en los subtes, los trenes, que todavía en algunas partes, digamos, no están, digamos, en igualdad de condición para ser usadas. Siguen esos trenes antiguos, donde cuando vas con tu silla de rueda directamente no entras, porque son esos trenes que tienen las puertas angostas. Muchos de ustedes verán esas que se abren en la época de Cristina, que Cristina agarró, compró un montón de trenes que son bastante buenas. Pero saliendo un poquito más para Retiro, hay estos trenes que tienen esa puerta muy angosta, que solo pueden entrar por ahí, por casualidad, una persona en un scooter. Un scooter vendría a ser como una silla de rueda eléctrica, pero un poquito más angosta. Pero también se dificulta porque yo, como usuaria de uno de esos scooters, siempre llevo una rampa a mis espaldas para poder acceder a esos trenes que te quedan muy lejos, o por ahí te queda con un escalón de 20 centímetros y es muy peligroso. Saben ustedes, no sé si lo usan o no, pero tienen un tiempo en que el tren para, un minuto, y arranca de vuelta. He visto que estudiantes de la UBA se han caído, jóvenes se han caído de estos trenes porque arranca de repente y no le da el tiempo a subir. Nosotros lo que podemos hacer en este caso es denunciar únicamente, porque en este caso no me gusta, digamos, hablar de mí, pero he perdido el semestre porque el policía que me ayudaba siempre a subir y bajar esas escaleras
se fue de vacaciones ahora a principios del mes. Y me quedé sin mi semestre, o sea que perdí todo el tiempo estudiando, subiendo y bajando las escaleras, para que este hombre, obvio, con mucho derecho a que se vaya de vacaciones y yo me quede sin la cursada. Sí, es esta cuestión esto de no que... debería pasar. Esto no debería pasar, o sea que no puede depender de una persona. Mi autonomía, ¿dónde está? La autonomía de la persona con discapacidad, ¿dónde está? ¿No? El artículo 19 que habla de accesibilidad de la Convención Internacional no se cumple. Y no solo habla de los transportes, habla de lo comunicacional, habla de los que es las personas con discapacidad auditiva, visual, que debería tener todo tipo de información a la hora de salir a la calle. Y ni hablar de las baldosas rotas, que cuando vos salís, con suerte, digamos, llegás bien a tu casa sin que se te doble un tobillo, porque las baldosas están todas movidas. Vos sentís que cuando empezás a caminar, viste, empezás a hacer una especie de ruido. Me acuerdo que Julie, nuestra amiga en común con Nancy, se ha caído hace 3 años atrás y hasta hoy está usando muleta. Ella no usaba muleta, usaba un bastón canadiense. Sí. Pero así nos pasa y así vivimos en Capital, las personas con discapacidad. Remy, yo sé que vos trabajás en varios frentes, incluso trabajás en género y discapacidad. Has tenido a cargo el Congreso de Discapacidad de Mujeres. Bueno, contanos un poquito también qué venís trabajando con ellas, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, es una doble invisibilidad, mujer y discapacidad, ¿no? Exactamente, sí, todos los meses de octubre realizamos el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias con Discapacidad para visibilizar la problemática de la mujer. Ustedes saben que hay una nacional, plurinacional, que ahora me entero que se ha roto también, lamentablemente, pero en esos encuentros nosotros tenemos un taller donde habla de discapacidad. En ese taller, cuando vamos, nos encontramos con profesionales de la discapacidad, nos encontramos con madres de personas con discapacidad y la verdad que no nos encontramos nosotras las mujeres con discapacidad. Nosotras en esos talleres no somos visibilizadas, solo van los profesionales, sin menospreciarles, obviamente, a hablar de la problemática que tienen con la obra social que no les pagan, las madres que lógicamente, como toda madre, tienen otra vivencia con nuestros cuerpos y al final nosotras las mujeres con discapacidad no nos encontramos, no podemos hablar de nuestro problema, no podemos hablar de nuestra sexualidad porque están nuestras madres con nosotros, que para muchas madres los hijos, las hijas, los hijes son angelitos de Dios, que son asexuadas, que no tienen problema, que no deberían tener ningún problema y el que las mira son un depravado, digamos, ¿no? Nosotros lo que venimos haciendo con este encuentro es esto, visibilizarnos y llevar un documento a la Pluri, ¿sí? Que la Pluri sepa que nosotros existimos y que también tenemos derecho. Cuando arman un taller de discapacidad, la plurinacional lo arma como a 10, 20 kilómetros del encuentro, o sea que ni siquiera saben de las problemáticas que tenemos para trasladarnos, ¿sí? Entonces, la idea es esto, de que nosotras como mujeres con discapacidad seamos visibilizadas. Somos como cualquier otra mujeres que lamentablemente también sufrimos violencia. No porque tengamos alguna discapacidad, nuestros compañeros o compañeros no tienen un cierto aprecio. Lógicamente también surge este tipo de violencia que no debería existir ni en ninguna, digamos, con o sin discapacidad en este tiempo ya no debería existir violencia hacia las mujeres, pero existe. ¿Pero dónde acudimos? No tenemos dónde ir. En una comisaría no existe lo que es la intérprete de lengua de señas para una mujer sorda que va digamos, a denunciar una violencia. Lamentablemente somos así. Lo mismo sucede lo mismo sucede en salud.
en salud también hay violencia porque precisamente las mujeres con discapacidad se encuentran cuando van al ginecólogo con un montón de dificultades. Exactamente. Existe la ley, digamos, de cuidado integral hacia las mujeres con discapacidad. Nosotras tenemos muchas denuncias de mujeres con discapacidad auditiva que siempre van acompañadas con las madres, con alguna persona, y ginecológicamente se dan cuenta que fueron mutiladas tiempos después cuando tienen una pareja, quieren tener hijos, y resulta ser que le hicieron, digamos, no me acuerdo cómo se llama, le hacen la ligadura de trompa. Sí. Lamentablemente nos pasa esto a este sector, y no solo para las mujeres sordas, sino también en la parte de discapacidad intelectual, donde las madres y el médico deciden sobre el cuerpo de las mujeres. Esto no debería existir. Hay una ley, pero sigue pasando. Es como llevar a tu perrito para, digamos, para que lo castren. Es inhumano, no debería pasar, pero pasa. Debería haber una sanción al médico que realiza estas cosas en complicidad con el familiar. Existe la ley, pero no existe por ahí la sanción o no se cumple. Debería haber una sanción, es lo que yo pienso. Remy, más o menos para ir redondeando, contanos un poquito qué pensás de la nueva ley de discapacidad, si estuviste interviniendo en alguna auditoría o en algún foro. No me presenté, me anoté. Lamentablemente fue muy engorroso todo. Para hacer una ley de discapacidad teníamos muchas barreras. En lo tecnológico, después en los papeles. Nosotros tenemos compañeros y compañeras con muchas organizaciones chiquitas, no así como la segunda o tercera como la que yo estoy, pero había muchas organizaciones pequeñas, esas organizaciones que estuvieron de pie en contra de Macri, no pudieron participar como organización, pero sí como sujeto de derecho, obvio. Y lamentablemente algunos no pudieron estar presentes a través del Zoom en otro territorio, en otras provincias. Después, obvio, pusimos nuestras quejas y al final se hizo acá en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, con el Zoom. No pude entrar, nunca me pasaron el link, no sé qué pasó. Será por esto de que yo soy muy avasallante, no soy muy buena invitada, porque siempre, digamos, espanto todo lo que es el berenjenal de cosas. Bueno, no importa. No hay que callarse, hay que denunciar, hay que levantar el polvo. Estuvo bueno que se haya hecho esto, ojalá que se cumpla, más allá de que va a ser una nueva ley en democracia. Sabemos que esto el presidente lo promulgó porque esa ley que teníamos era de la dictadura, sí es verdad, no se cumplía tampoco por más que sea de la dictadura. Pero en realidad en este caso tuvimos tiempo de meter algunos proyectos buenos. Por ejemplo, como CTA nosotros metimos de que la pensión debe ser compatible con todos los programas que saca el gobierno nacional o el Estado, ¿sí? Porque lamentablemente muchos gobiernos que suben piensan que la pensión es suficiente para las personas con discapacidad. Y esto no es así. La pensión está en el subsuelo de la pobreza, en el subsuelo de la pobreza. Entonces, cada programa que sale es incompatible con esto, más allá de que hace poco el Progresar sí es compatible, que es para que las personas con discapacidad estudien y puedan tener una pequeña beca, que tampoco es una gran diferencia, porque las personas con discapacidad que tienen alguna motricidad aguda necesitan sí o sí un transporte para ir y no pueden ir en un colectivo, u otro que tienen que contratar una persona que los asista en el lenguaje de señas, tienen que pagar a esa persona. Bueno, todo eso nosotros habíamos puesto en este nuevo proyecto de ley. Y el tema de los cuidados. ¿Quién cuida al que cuida? Sabemos la mayoría de nosotras que las mujeres somos las que cuidamos y las que quedamos en nuestras casas
que resignamos todo, ¿no? Nosotros metimos este proyecto de que a esta mujer o a un hombre, que sea el que se quede en la casa, ¿no? No solo puede ser una mujer, esta persona que cuida a la persona 24 horas por día, tenga un apoyo de otro cuidador de 8 horas por semana, ¿sí? Para que ese 8 horas por semana sea distribuida por la persona, donde ella pueda ir a hacer sus tareas personales, pueda hacer una dispersión, pueda ir al médico, no sé, lo que sea. Y un sueldo. No digo la mínima, pero que le den, digamos, una recompensa económica, un subsidio económico, porque con la pensión 2 personas no viven. Una persona con discapacidad no vive, y menos otra más. Digamos, debería haber esto, el Estado se tiene que ocupar, más allá del Ministerio de Género sacó un proyecto para los que cuidan, a los que cuidan, lo que sea, pero ese proyecto salió para las mujeres sindicalistas, para las mujeres que están trabajando de forma registrada, pero para la mujer que cuida a otra persona en situación de discapacidad no tiene ningún sustento económico para sobrevivir. Claro, sí, tal cual. Y además convengamos que está 24/7, está todo el tiempo en exactamente, en su casa, y se olvida de que persona con discapacidad, tal cual. Así que bueno, Remy, no va a ser la última vez que te llamemos para que nos sigas contando el trabajo. Hay mucho para hablar del movimiento que conformaron con Pedro y con Julie. Para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo te invitamos, así charlamos un poquito más de política y discapacidad, ¿sí? Bueno, ya estoy experimentada en esta tecnología. Me costaba mucho conectar la cámara, así que pido disculpas, que seguramente estuvieron ahí tratando de comerse los tiempos. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias a vos, Remy. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, la verdad, estos testimonios son súper importantes, sobre todo, y este lugar de representación, de ver una mujer con discapacidad ocupando un lugar de dirigencia, ¿no? Que es fundamental, que es, ¿no? Ver. Sí, ella nos mencionaba también a Julie Almirón, también es otra guerrera incansable, que es la presidenta de APA. Y los tres, ella, Pedro y Remy, la verdad que hacen territorio constante en todo lo que es Cava y Capital, y como vos decís, y ocupan lugares importantes, predominantes, y que pueden trabajar desde ese lugar.